Buenos días, Esther. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tomarte un café con nosotros, con la comunidad de Quiero. Para todos aquellos que no lo conozcáis, voy a presentar. Esther Higueras es profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid. Está especializada en planeamiento ambiental y urbanismo bioclimático y acaba de publicar un libro con José Fariña, La guía para planificar ciudades saludables, nada más y nada menos, y que la idea un poco que persigue es transformar los barrios residenciales en barrios saludables. Bueno, pues para empezar un poquito, a mí me gustaría, Esther, que nos explicaras brevemente qué puede aportar ese concepto de arquitectura bioclimática o qué significa y qué beneficios genera para vivir en hogares y ciudades más saludables. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación y por un poco ayudar a que vayamos difundiendo nuestras experiencias e investigaciones un poco más allá del ámbito académico, que es donde estamos un poco más especializados. Bueno, pues lo primero, comentar que lo bioclimático, aunque suena así un poco una palabra rara, es muy sencillo. Lo bioclimático es incorporar las condicionantes de soleamiento, el sol y el viento y la humedad, son tres variables, sol, viento y humedad, en el diseño de los espacios públicos urbanos. Entonces, en el caso de Madrid, por ejemplo, pues tenemos una diferencia muy importante entre el invierno y el verano. Entonces, el diseño bioclimático de los espacios públicos en invierno requiere de unas necesidades y en el verano de otras casi contrarias, ¿no? Como todos podemos un poco adivinar. Entonces, bueno, ¿esto por qué nos ayuda con la salubridad y por qué influye en los elementos saludables? Pues básicamente por dos motivos. El primero, porque teniendo los condicionantes adecuados de sol, viento y humedad, hacemos que en el espacio urbano haya un microclima de temperatura que sea más agradable a las personas y eso influye de dos formas directas. En primer lugar, hace que podamos estar más tiempo en el espacio público porque estamos mejor, estamos más a gusto y estamos con unas condiciones ambientales apropiadas a nuestros condicionantes en cada caso. Y en segundo lugar, porque hace que esa temperatura del aire esté más acondicionada y indirectamente los inmuebles van a tener que gastar menos en refrigerarse y en calentarse según sea cada época. O sea que hay un beneficio de ahorro energético, pero hay un beneficio de salud en cuanto a la permanencia y a la actividad y a las cosas que podemos hacer cuando se cumplen estos condicionantes. Pues estupendo. También hay un concepto que a mí me llama mucho la atención, que es la primera vez que te he oído nombrarlo así a ti, es el tema de salud urbana, que es un concepto en el que tú eres experta. Pero a mí me gustaría saber un poco qué implica este concepto y cómo ves su evolución a futuro. Y también si tú crees con respecto a este concepto que hay una mayor implicación ahora por parte de los organismos públicos, ahora que la contaminación está más que nunca en el foco mediático. Sí, sí, desde luego. O sea, nosotros, bueno, yo llevo ya casi más de 30 años investigando en temas de medioambientales, ¿no? Y bueno, pues cuando empecé, realmente, bueno, era muy duro hacer esto porque es que no había ejemplos, es que no había teorías y es que ahora no estamos en esa posición en absoluto. Llegó la sostenibilidad y con ella, pues este concepto, pues más o menos todo el mundo por la calle tiene una cierta idea de lo que es la eficiencia, la sostenibilidad, la contaminación. Entonces yo creo que hemos dado un paso muy grande en estos últimos 30 años. Pero ahora yo creo que el concepto de sostenibilidad se nos ha quedado ya, pues bueno, un poco viejo. Para empezar, viejo y en segundo lugar también, pues un poco de que todo ya es sostenible. Entonces cuando ya es un concepto universal de que todo es sostenible, pues es que no estamos realmente definiendo o persiguiendo lo que realmente quiere decir la sostenibilidad. Y entonces yo creo que ha venido un poco en el rescate esta concepción de lo saludable, porque en el fondo hemos podido ver a través de esta guía y de todos estos estudios que estamos haciendo que comparten muchísimas cosas, lo saludable con lo sostenible. Pero es un discurso que llega más lejos, la gente lo entiende y lo recibe mejor, pero además no solo la gente, o sea, todo tipo de gente, que eso también es muy importante, o sea, no solo los técnicos, sino que el usuario, el vecino, el político, las administraciones locales, los diseñadores. Entonces, realmente cuando estamos hablando de
salud urbana, lo que estamos haciendo es que el ambiente de la ciudad sea saludable. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un concepto muy interesante y que nos va a ayudar mucho de aquí al futuro. Entonces yo creo que es un término que por supuesto que tiene mucho futuro y que tiene mucha receptividad. Hay una cosa que a mí me encantó cuando nos conocimos en el Observatorio de la Eficiencia de los Hogares de Samsung. Yo creo que enamoró a la gente que estaba allí, que es cuando empezaste a hablar del concepto del barrio. Yo creo que todos nos trasladamos en un momento entre los barrios, los vecinos, ese concepto de comunidad que un poco últimamente se ha perdido bastante. Entonces, pero ¿cómo conseguimos que nuestros barrios, ciudades estén preparados para este cambio climático que ya estamos experimentando? ¿Y cómo se podría proteger la salud de las personas que viven en ellos? Bueno, pues es que el barrio justo es una escala estupenda, porque para introducir medidas de transformación y de mejora y preventivas para mejorar los ambientes urbanos, pues en una ciudad tan grande como Madrid no se puede empezar así a las bravas. ¿Por dónde empezamos? Pues hay que ir empezando, yo creo, por las escalas locales, y la escala local dentro de una gran ciudad es un barrio. Entonces, bueno, pues el barrio tiene además muchas ventajas porque tiene pues una cierta cohesión social, unas identidades, unos lazos, unos morfotipología un poco igual, y entonces hay como un sustrato donde ya es posible hacer muchas cosas. Y claro, realmente este es un poco el objetivo que tenemos que hacer, transformar nuestros barrios, ¿no? Tenemos unos barrios que nos han alojado, nos han permitido, pues bueno, muchas ventajas a lo largo de mucha historia, pero también hay que ver que tenemos muchos barrios ya pues con unas condiciones un poco envejecidas, igual que la población, también el barrio se ha envejecido, ¿no? Es decir, las edificaciones pues se han hecho con unas normativas que ahora son inadmisibles, no tener un aislamiento, no tener una ventana que cierra, etcétera, etcétera. Pero también en el barrio, las calles, la vegetación que hay, la falta de fuentes que hay. O sea que el barrio tiene ahora que adaptarse y transformarse a estas nuevas necesidades de salud que metemos un poco como vector de transformación de los barrios. Y entonces, bueno, claro, hay muchos tipos de barrio y las medidas serán diferentes en unos y en otros, pero realmente con esta idea yo creo que es un poco el camino, transformar las estructuras locales donde están viviendo las personas para que en ellas se adapten estas nuevas condiciones de salubridad y de bienestar que todos necesitamos. Hemos percibido también un poco esa cercanía del barrio de ayuda con iniciativas, sobre todo, pues como Frena la Curva, de ayuda entre vecinos, sobre todo en los tiempos de pandemia. Y la pandemia parece ser que en algunas cosas nos ha dejado algunos aprendizajes y en otras, pues no. Pero en cuestiones medioambientales y de salud, ¿tú percibes que hemos tenido esos aprendizajes después de la pandemia? Sí, bueno, el primer aprendizaje es la absoluta necesidad del verde para las personas. Es decir, que esto ya lo teníamos constatado en un montón de artículos y evidencias, pero es que lo hemos vivido todos en primera persona, que nos asomábamos a nuestra ventana, a nuestra maceta, y nunca hemos visto todos más las macetas, porque es que necesitas el verde como una necesidad imperiosa, no solo para el bienestar físico, sino para el psicológico. Necesitas ver verde como para establecer ese encuentro. Entonces, claro, nos hemos dado cuenta. Luego también cuando salió aquella máxima de que solo podías andar, no sé si 1 kilómetro o 10 minutos, no me acuerdo, pero había mucha gente que se preguntaba, no llego a ninguna parte, o sea, yo desde mi casa con Entonces eso es muy interesante porque ha puesto un poco a todo el mundo en evidencia de que el entorno que rodea tu casa, qué cosas tiene. Y si te aparece una limitación de este tipo, pues que a lo mejor tú hay barrios que estaban muy bien dotados y que tenías un parque próximo o una tienda de alimentación y tal, que hay otros que con esa limitación pues solo podías tomar el aire fresco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos da mucho esta idea de la ciudad de proximidad, que es absolutamente necesario que la gente pues tenga equipamientos, dotaciones, tiendas, zonas verdes en una proximidad
accesible, o sea, no solo son minutos de accesibilidad, sino que no haya escaleras, que no haya pendientes excesivas, que haya cruces seguros, en fin, una accesibilidad en muchos condicionantes para que la gente verdaderamente pueda usar ese barrio pues de una manera positiva para él, ¿no? Para su bienestar y para su beneficio. Todo esto que estamos comentando sobre arquitectura bioclimática o salud urbana puede también representar una oportunidad para el sector privado. ¿Tú percibes que se está invirtiendo en innovación en el sector privado en estos puntos también? Bueno, sí, sí, yo creo que al final aquí esto hay que hacerlo por una alianza público-privada, o sea, en las calles y tal, estamos hablando de espacios públicos, estamos hablando de equipamientos que son redes públicas, pero es que necesitamos el apoyo de la innovación, de la tecnología y de la inversión privada, absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay algunas redes ya que están, pues incluso diseñando bancos para personas mayores en vez de personas jóvenes, porque tenemos más población mayor que joven en nuestras ciudades, o sea, hay muchas cosas de pequeñas cositas que se están implementando, pero bueno, todavía hay un campo muy grande, porque la transformación es muy necesaria y bueno, acapara muchísimos aspectos de todo el barrio de las ciudades, de incorporar tecnologías, hacer cosas más eficientes, incorporar la energía solar, incorporar los suelos de drenaje sostenible, donde también hay muchas empresas trabajando y son ya muy eficaces, pero bueno, todavía son un poco costosos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas sí que hay un factor necesario de colaboración entre lo público y lo privado. Te iba a comentar, he estado viendo un proyecto que me ha apasionado, que es Health in the City, que sé que en el que tú colaboras activamente, pero me gustaría un poco que nos comentaras en qué consiste la iniciativa. Bueno, pues es un proyecto europeo que viene un poco a establecer alianzas entre universidades eh, y entre departamentos por temas comunes, ¿no? Entonces, en este caso, Health in the City, lo que nos une a todos los investigadores es la salud dentro de la ciudad. Y en este caso, pues estamos desde la Universidad Politécnica de Madrid, los departamentos de urbanismo de la Escuela de Arquitectura, pero también hay de la Escuela de Telecomunicaciones, la Escuela de Industriales, y bueno, está siendo, porque acabamos de poner en marcha este proyecto, está siendo muy enriquecedor pues hablar con otros colegas de otras ramas tecnológicas e ingenieriles, porque bueno, pues entre todos realmente este cambio que estamos viendo que necesita la ciudad en todas sus dimensiones, pues hay muchísimas posibilidades de colaboración. También esta todo este proyecto de Health in the City está dentro de una red mucho más grande que es la red de comunidades ELISA, que es una red internacional en la cual no solo participa la Universidad Politécnica de Madrid, sino que participan universidades europeas y la idea es formar como una red de investigación especializada no solo para los profesionales y los investigadores, sino también para los estudiantes, ¿no? O sea, que puedas mandar, igual que todos tenemos ya un poco interiorizado lo que es el Erasmus, ¿no? De que un estudiante salga, pues también esta es la idea de la red ELISA, de que los estudiantes salgan las etapas de posgrado y de doctorado para pasar a instancias de investigación en otras universidades, pero en temas y en estructuras de investigación que ya están armadas, ¿no? Y entonces este es el caso de nuestra red, que nuestro vínculo es la salud dentro de la ciudad. La verdad es que oírte ha sido un auténtico placer, sobre todo ver el soplo de aire fresco en temas como salud urbana, en temas como la necesidad de colaboración público, privada, académica, de la ciudadanía también, porque creo que tenemos unas ciudades en las que el futuro es muy importante cada vez más proteger la salud no solo de los vulnerables, sino de todos, generar espacios de convivencia que sean agradables que sean, y lo que tú dices, declinar un poco la palabra sostenibilidad en cosas mucho más tangibles como es la salud o como son espacios de colaboración donde se puedan articular todas estas medidas. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, pues desde la familia Quiero te mandamos un abrazo enorme. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de divulgar todas estas ideas. Gracias.